presentado, agradecer al Colegio de Abogados de Ayacucho y al Centro de Formación, ¿no?, por esa oportunidad de poder expresar y poder exponer el tema que nos trae a colación. Y bueno, voy a presentar diapositivas. Muy bien. Vamos a acogernos a la mecánica que nos establece el Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Bueno, ellos van a ser los moderadores. Quien le habla, abogado de profesión, auditor de Contraloría. Vamos a desarrollar el tema control gubernamental y control interno. Para esta primera clase vamos a desarrollar los tópicos de lo que refiere a la función pública, gestión pública y control interno. Toda vez de que son estos conceptos que vamos a llevar consigo la comprensión del tema de control interno, ¿no? Aspectos generales. Respecto a esto, vamos a tener que el Sistema Nacional de Control, denominado NSE, con esas abreviaturas, es un conjunto de órganos de control, ¿no?, en el cual contienen normas, procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Tengamos en cuenta que el sistema de control tiene consigo la actuación de esas actividades y esas acciones en los campos administrativos, presupuestales, operativos y financieros de las entidades públicas. Y alcanzan, pues, a las personas que prestan este servicio, ¿no? Independientemente del régimen de que les regula. Cuando un poco que desarrollamos ese tópico, ¿no?, independientemente del régimen de que las personas se encuentran, hay que tener presente que, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero les voy adelantando, que existen personas que prestan servicios al Estado y estas no son remuneradas, ¿no?, pero están cumpliendo esa función. Entonces, podríamos decir, o podríamos concluir que es un funcionario público. Eso lo vamos a determinar a continuación. Otro de estos elementos del Sistema Nacional de Control son los órganos de control. Tenemos que los órganos de control son aquellos entes que van a estar diversificados en cada uno de los sectores del Estado, a efectos de hacer cumplir o de ejercer, pues, la función de control. ¿Quién es el ente rector? Es la Contraloría General de la República. ¿Estos en qué sectores se reparten? Bueno, el control, que eso lo vamos a ver la próxima semana. El Sistema Nacional de Control es un sistema funcional transversal. Si bien es cierto, me va ahorita a decir, no, pero es un sistema administrativo. Sí, pero es un sistema administrativo funcional transversal, toda vez de que va a pasar por todos estos otros sistemas administrativos, ¿no? La de abastecimientos, la de personal, y los demás sistemas administrativos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los sistemas administrativos, si bien es cierto, tiene una estructura, ¿no?, pero el control es transversal a ellos. Es el único sistema administrativo que va a cumplir una particularidad muy especial. Pero eso, bueno, lo vamos a también a averiguar y desarrollar en este transcurso, este desarrollo del tema. Muy bien. ¿En qué sectores se desarrolla el Sistema Nacional de Control? Se desarrolla en los sistemas sectoriales, regionales e institucional, ¿no?
y en otros ordenamientos organizacionales. También tenemos, o lo que se denomina, a las sociedades de auditoría externas e independientes. Estas también son muy particulares toda vez de que postulan a la Contraloría como sociedades auditoras y la Contraloría los contrata. Sin embargo, Contraloría no paga a estas sociedades auditoras. Quien paga es la entidad en el cual se desarrolla la función. Esa particularidad que existe en estas sociedades auditoras es de que la propuesta de las nuevas gestiones, de la nueva gestión del ente rector, ¿no? Del Sistema Nacional de Control, la Contraloría, están impulsando estas modificaciones a efectos de que no sea ya las entidades, sino que esos presupuestos que están, por así decirlo, cargados en el presupuesto ya de la institución, pase a ser o pase a formar parte del presupuesto de la Contraloría para que la misma Contraloría les pague. Ya no esperen que la entidad pague la actividad de las sociedades auditoras por el trabajo realizado en las auditorías, en las famosas llamadas auditorías financieras. Y como otro tópico vamos a tener todos los órganos de control institucional de las entidades están a cargo o están dentro del Sistema Nacional de Control que está aprobado, ¿no? O que está, perdón, está normado, estipulado, en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esto con su modificación, la 30.742, ¿no? La Ley del Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Respecto a ello, vamos a ver los sectores en el cual están diversificados los órganos de control, ¿no? Y cuáles son ellas, ¿no? En el primer momento tenemos al gobierno central, ¿no? Sus entidades, sus órganos, bajo la denominación que se encuentren, ¿no? Que formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus respectivas instituciones. Aquí pues estamos pues dentro de las instituciones que forman parte del gobierno, ¿no? Por ejemplo, SACOFOPRI, instituciones sectoriales de cada una de ellas, ¿no? Los gobiernos regionales, locales, en los regionales, bueno, tenemos pues, los gobiernos regionales, los locales, tenemos los dos, que son tanto las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Y las instituciones que de ellas también dependen, por ejemplo, las de agua, ¿no? Los institutos viales y demás que existen dentro de cada una de estos niveles de gobierno, ¿no? En las regiones que cada uno, pues, encontramos diversificados, ¿no? En tercer punto tenemos las unidades administrativas del Poder Legislativo, ¿no? También la del Poder Judicial y del Ministerio Público, que también tienen sus órganos de control, y los organismos autónomos, ¿no? Creados por la Constitución Política del Estado. Toda vez de que esto depende de la nueva concepción de la distribución del poder, ¿no? Ya no es la distribución clásica que se conocía entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora estábamos hablando, la nueva tendencia del derecho constitucional es establecer que el poder se reparte en organismos del mismo nivel, ¿no? Repartidos el poder del Estado, ¿no? Como el equilibrio de poder, ¿no? Que debe tener el Estado para vivir en democracia y para ejercer la democracia en un país. Es así también que la norma clara prescribe en el sentido de que son también o forman parte de ese Sistema Nacional de Control y que están repartidas en esas instituciones en los organismos reguladores, ¿no? De los servicios públicos y las entidades que están a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión
de los contratos de privatización, ¿no? Estamos hablando acá de las asociaciones públicas privadas, ¿no? En el cual también Contraloría, a través de sus órganos de control, se encuentra presente y ejerciendo la función del control. Forman parte del Sistema Nacional de Control. Las empresas del Estado, así como las empresas de las que participen, o que el accionado o cualquiera de la forma societaria adopten los recursos y bienes públicos. Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales exclusivamente por los recursos y bienes del Estado, ¿no? O sea, si es que el Estado tiene una participación activa con el recurso del Estado, entonces se aplica el Sistema Nacional de Control. Está ahí el Sistema Nacional de Control presente. Respecto del control gubernamental, ¿cuál es la actividad? ¿En qué consiste el control gubernamental? Está prescrita en el artículo 6 de la ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que señala que consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención pues al grado de la eficiencia, eficacia, transparencia, economía de los usos que le da el Estado a los bienes y a los recursos de estos, así como el cumplimiento de las normas legales, de los lineamientos de las políticas del Estado. Esto también pues enmarcado y en situación de las políticas transversales que se da del plan Bicentenario, del plan Bicentenario y demás que también se tienen que alinear. El control general y propiamente dicho es en el tema del cumplimiento de la normativa legal, ¿no? El control gubernamental es interno y también es externo, y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, toda vez de que el control gubernamental va a ayudar a la gestión pública a que ésta mejore, ¿no? A través de sus observaciones, a través de los informes y productos que la Contraloría, a través de sus órganos institucionales, emite para la mejora de la gestión. Control gubernamental. El control gubernamental es interno y es externo, y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, como ya les había mencionado. Propiamente dicho, el control gubernamental interno es el sistema en el cual se va a dar el tema de la emisión de estos informes para que se mejore la gestión pública, ¿no? El control interno descentralizado. Esto, bueno, ha sido incorporado a través del TUO, ¿no? Como sabemos que nosotros contamos con leyes, las leyes sufren muchas modificaciones, y al tener modificaciones diversas y casi anual, como ha sido el tema de la 27.444, la ley del procedimiento administrativo general, que, bueno, en estos últimos gobiernos ha sido bastante modificado. Se ha emitido un decreto supremo, el 04/2019 JUS, en el cual nos prescribe en el artículo 85.2 que los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución y de emitir comunicaciones ordinarias o tareas de formalización de los actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en las actividades de planeamiento, supervisión y coordinación, el control interno de su nivel y en la evacuación de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que los órganos de dirección tienen que estar concentrados dentro de todas las actividades que ellos pueden tener,
al control interno de su nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que reforzar el tema del control interno, porque el control interno es importante y vital. No el control interno puede ejercer Contraloría, que todos lo ven o todos lo puedan, lo conocen, sino el control interno propio que se da de la misma institución. Que eso ahorita lo vamos a ver, porque el control interno no significa una actividad propia netamente de Contraloría, ¿no? Función pública. Entonces, para continuar el desarrollo del tema, nos vamos a referir respecto a la función pública, ¿no? La Constitución política del Perú nos señala, prescribe, que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y los servidores públicos, así como el plazo de inhabilitación para la función pública. Entonces, en la Constitución nos señala que todos los servidores y funcionarios están al servicio de la nación y que ellos tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad puede traer consigo a que el no cumplimiento de esas responsabilidades acarrea una inhabilitación. Asimismo, también el Código de Ética de la Función Pública nos señala que se entiende por función pública toda actividad temporal permanente, remunerada o honoraria. Al referirse a honoraria es que señala que no es pagada, ¿no? Que realiza una persona a nombre y al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquier de sus niveles jerárquicos. Así también, la Convención Interamericana contra la Corrupción nos señala que toda actividad temporal permanente, remunerada u honoraria, entre estas tres primeras, para hacer la reflexión aquí, es de que, como les venía manifestando, muchas personas confunden que al momento de asumir una responsabilidad, si esta no es remunerada, no cumplen con la calidad de funcionario público. O que si su remuneración no es a través de un contrato o no es a través de una resolución, pero es pagada, tampoco tienen responsabilidad. ¿A qué caso me refiero? Al caso de, por ejemplo, aquellas personas que son contratados por orden de servicio. Recordemos que los contratos son, son manifestaciones de voluntad bilateral. Un contrato es firmado por dos partes, como todos sabemos. Al ser firmado por las dos partes, una de ellas puede ser el contratante y otro el contratado. Pero en la orden de servicio no hay esa situación. Vamos a tener, o tenemos, que la entidad deliberadamente, de forma unilateral, contrata a la otra persona y emite esa orden de servicio. En este caso, si bien es cierto, no hay la aceptación de la otra persona, pero sí hay la actividad. Entonces es lo que algunos conocen o llaman cuasi contrato, pese que nuestra legislación no lo reconoce como tal, ¿no? Pero es un método de contratación que está estipulado en la norma de contrataciones y que sí sirve para vincular a una persona respecto a la actividad y la función que va a realizar. Entonces sí tiene responsabilidad. Otro caso que también llama la atención, llama también nuestra atención, y particularmente para el comentario, es lo referido a aquellas personas que asumen una función. Por ejemplo, yo recuerdo bastante el caso de estos miembros del comité de Caliwarma, ¿no? Que son, y que tienen su particularidad porque son padres de familia que tienen su hijo, ¿no? en el colegio en el cual se va a ejecutar el proceso de selección, y ellos van como miembros
del comité de selección. Muy bien. Al ser ellos miembros del comité de selección, muchas veces el funcionario, el que les ayuda como secretario y demás, manejaba todo el proceso. Igual el padre de familia, a veces no conoce o desconoce, se veía inmiscuido en muchos procesos, ¿no? Por el cual decía, no, pero nosotros no hemos sesionado, a mí me han traído el libro de actas firmado y yo firmé, pero como yo no he recibido ninguna remuneración, como yo no sé nada, a mí solamente me han hecho firmar un papel aceptando el tema de la designación. Pero en ningún momento pero le preguntaba, ¿no? ¿Usted ha rechazado esa propuesta, ha rechazado la función? No, me dice, sino porque si no, no tenían los alimentos nuestros menores, así es que yo he tenido que firmar. Pero por eso ya tenía una vinculación. Pese que no eran honorarios, aquí, y en este punto en particular, tenemos que ver que cumplían esa función de funcionario, pese a no estar remunerados, ¿no? Pese a no estar remunerados. Muy bien, pasando de esta definición o estas particularidades que se dan entre el funcionario y servidor público, ¿no? Porque todo funcionario es servidor, más no todo servidor es funcionario. Que también que eso siempre se dice, ¿no? Muy bien. En el Código Penal también hay una distinción a través de esta modificación que hubo en el 2013, en el artículo 425, que señala que todo aquel que independientemente al régimen laboral de que se encuentra manteniendo un vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza de algunas entidades y en virtud de ella o sea, ejerce las funciones tales de esa entidad, a lo que venía, ¿no? Es un padre de familia, pero le encargan o le designan para que él sea miembro del comité, pues él cumple esa función. Él, al momento de cumplir esa función, ya es funcionario, porque está ejerciendo. Incluso en el derecho penal hay muchas sentencias del tribunal, como los funcionarios de facto y demás, ¿no? Esto es más que todo para definir el tema de quién es funcionario y cuáles son las consecuencias o cuáles son las responsabilidades que trae ello, el incumplimiento de sus obligaciones. Y así también, pues, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, su 9ª disposición final, en definiciones básicas, nos establece que el servidor y funcionario público es, para todos los efectos de esa ley, ¿no?, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, manteniendo el vínculo laboral, contractual o de naturaleza cualquiera, con algunas entidades y en virtud de ello ejerce las funciones del Estado. Entonces ahí está más que claro, ¿no? A veces muchos funcionarios, muchos trabajadores nos dicen, no, pero yo estoy contratado por orden de servicio, así que yo no tengo ninguna responsabilidad. No, tú estás ejerciendo la función de residente o tú estás cumpliendo la función de supervisor, peor aún, o mejor aún, porque tú estás cumpliendo la función de supervisar la actividad que el Estado está dejando de hacerlo. Y por lo tanto, tienes responsabilidad en la función que estás cumpliendo. No, pero yo no he firmado en ningún momento aceptando. No. Pero, 1, ¿aceptaste la remuneración? Sí. 2, ¿actuaste como tal? Sí. ¿No actuaste diligentemente? No. Ah, ya, entonces estás cumpliendo todas las condiciones para la cual tú has aceptado, incluso de facto, la función de supervisor. En ese caso en particular, ¿no? Bien, marco de desempeño de la función pública se da de la siguiente forma. Se da a través de este ciclo, ¿no?, en el cual todos van a ir
de la mano de todos, ¿no? Porque en el marco de desempeño de la función pública vamos a tener vamos a tener deberes que cumplir, ¿no? Esos deberes están interrelacionados eh, mucho con la potestad jerárquica, toda vez de que a la potestad que tienes, de acuerdo a los deberes que tienes que cumplir, eh, van a estar inviscuidos tus derechos, porque también puedes, como les decía, ¿no? En algunos casos puedes rechazar, otros que no lo vas a rechazar, ¿por qué? Porque son propios de tu función, propios de la designación, ¿no? Acá bastante va el tema, ¿no? De la contratación de los supervisores, aceptan y ni siquiera cumplen con el perfil, ni siquiera cumplen con el perfil. También tenemos las prohibiciones que están inmersos en cada una de las actividades que van a realizar, las incompatibilidades. Esto bastante, entre prohibiciones e incompatibilidades, están bastante inmiscuidas las autoridades elegidas del voto popular, ¿no? Ya que son ellos que tienen esas prohibiciones. Otras personas sí lo tienen, también lo tienen, ¿no? Como podemos ver acá los casos de nepotismo, ¿no? Aceptación y designación indebida de cargo, ¿no? Porque a veces se designan a funcionarios que no cumplen con el perfil, ¿no? Para ello también, pues, Contraloría ha realizado, ¿no? Diversas labores que esas ya están publicadas y están hechas y se hicieron, ¿no? El año pasado, justo al momento de la toma de mando, y eso que fue publicado en la prensa y publicado en todos los medios, y la exigencia de ese control en los deberes y las obligaciones. Es ahí donde este marco de desempeño de la función pública nos va a ayudar, toda vez de que, si bien es cierto, existen obligaciones que se tienen que cumplir, estas están muy intermarcados entre los deberes y las obligaciones que se tienen que cumplir. Toda vez de que si tu obligación es ejecutar correctamente el presupuesto del Estado, pues tiene que ser eficientemente, a, a razón de los objetivos del proyecto o a los objetivos para el cual te dieron el presupuesto referido, ¿no? Ejes de la función pública. Toda la función pública va a girar, como lo podemos ver, va a girar en torno del ciudadano, porque es el ciudadano quien se tiene que ver beneficiado por la función pública. Porque la función pública, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar eh, que la ciudadanía mejore como tal. ¿A través de qué? A través de la administración pública. Es esta administración pública la que va a ser el engranaje fundamental en el cual va a brindar el servicio, la exigencia y el control a través del servicio y la función encomendada, ¿no? Y también que va a tener la potestad jerárquica de que el cargo le otorga. En esta razón o en esa función, por ejemplo, tendríamos o tenemos, por ejemplo, de los gobiernos locales. Los gobiernos locales están obligados a preservar un ambiente sano y saludable a todos los miembros de una comunidad determinada. Obviamente estamos hablando dentro de su jurisdicción, ¿no? Brindándoles pues la baja policía, brindándoles actividades de presión y demás. Y también en casos extraordinarios de la salud, ¿no? Como lo hemos visto actualmente, este caso de la pandemia que estamos viviendo, que es también asegurar, ¿no? Por ejemplo, el recojo de basura, ¿no? Que es lo que corresponde a los gobiernos locales a través de la prestación de este servicio esencial. Y cada uno de los estamentos del Estado y de los niveles jerárquicos tienen que hacerlo. También dirán, pero
las municipalidades han apoyado a las Fuerzas Armadas a través de asignación de algunos recursos y demás. Sí, puesto que era excepcional, ¿no? No deberían, quizás porque le corresponde esto al gobierno nacional en algunos casos, ¿no? Y para algunas actividades propiamente dichas. Sin embargo, la eventualidad del estado de emergencia que hemos vivido, de emergencia sanitaria, ha hecho de que se asignen algunos recursos, ¿no? Es más, también el Estado mismo, a través de dispositivos de decretos supremos, habilitaron recursos, eh, porcentajes, el 10% hasta el 10% de su presupuesto en lo que corresponde a, a proyectos de inversión, que eso no se debió haber hecho, pero bueno, al final, como les vuelvo a repetir, era una situación extraordinaria en el cual se necesitaba la reacción de todos los niveles del Estado a efectos de poder cubrir la necesidad básica que era de la salud, ¿no? Que es la salud, porque todavía estamos, aunque ya estamos liberándonos del caso eh, ¿no? de esta emergencia sanitaria, ¿no? Muy bien. Los elementos de la función pública. Para este tópico, quería tocar el tema respecto del que el elemento fundamental en esa función pública es la persona natural. En el derecho manejamos muchas corrientes teóricas, ¿no? Una de ellas es el análisis económico del derecho, ¿no? Donde el cual, pues, el análisis económico del derecho, entre todo lo que desarrolla, nos lleva a unas posturas muchas veces que se toman de locos, ¿no? Pero una de ellas, una de esas posturas es dar a una empresa que administre el Estado. O sea, llega al punto de señalar si es que el Estado lo que necesita es eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos. Entonces, ¿por qué no contratamos una empresa, ¿no? Al cual administra el Estado? O sea, no elijamos a un presidente, sino elijamos una buena empresa, el cual maneje los recursos del Estado. Si bien es cierto, es una buena postura, obviamente que aquí falta aclarar algunos conceptos, ¿no? Del análisis económico del derecho, porque estaríamos refiriéndonos a otros puntos, pero traía a colación esa teoría, o traía a razón de esa exposición, esa teoría, porque aquí la función pública sí o sí lo va a administrar o lo va a tener, ¿no? Una persona natural. Y es por ello que en esa persona natural nosotros tenemos pues a los alcaldes, los regidores, los gobernadores regionales, eh, los congresistas, el presidente de la República y demás funcionarios elegidos por voto popular. También tenemos aquellos funcionarios designados, algunos que entraron por concurso público y demás, ¿no? Que ellos eh, están ejerciendo la función pública, ¿no? Acá también tenemos pues a los servidores, ¿no? A los servidores públicos también que entraron pues contratados, ¿no? De una u otra forma al Estado y están dentro del aparato estatal, cumpliendo y ejerciendo la función pública. Muy bien. Entonces, la persona natural, de acuerdo a la actividad, puede ser temporal o permanente. Porque, por lo general, estas actividades se dan en un tiempo, te contrato por 2 meses, o te designo por 2 meses, o te designo por el tiempo que dure la pandemia, ¿no? Y me imagino que habrán contratos que se van a extinguir después que se levante por completo la medida sanitaria, de acuerdo a los contratos que se hayan firmado, ¿no? O la designación que se haya realizado, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del comando COVID que hubo y las decisiones que hayan tomado, pues son temporales hasta que termine la pandemia. Terminada la pandemia, pues tendrán que responder por los
actos que hayan realizado en forma deficiente, ¿no? Porque obviamente las acertadas no se las va a someter a algún escrutinio, pues, ¿no? Sino obviamente siempre las que no han acertado, las que no han sido valederas, ¿no? Y las permanentes, que por ejemplo, pues, ahí tendríamos pues aquellas personas que tienen contratos indeterminados, o aquellas personas que son nombradas en la 276, ¿no? Las retributivas, como les había referido, son aquellas que reciben una remuneración por parte del Estado, un estipendio, o una emulación, o el pago que les corresponda por aquella actividad. Estipendio o retribución, podríamos referirnos, por ejemplo, a los miembros de mesa también, ¿no? Los miembros de mesa son aquellas personas que son temporales, porque solamente es para la elección, para el escrutinio de los votos, y también en algunos casos se ha dado, claro, no estamos hablando actualmente, y se está hablando actualmente de que estas sean retributivas, ¿no? A través de un estipendio, emulación, un reconocimiento dinerario. Y aquellos que son ad honorem, que eso es lo que han sido los miembros de mesa en las elecciones anteriores, ¿no? Sin algún pago o retribución económica alguna. Atribución y fin, o sea, es a nombre del Estado y servicio de la nación, ¿no? Para lo cual ellos están exteriorizando esa función del Estado, ¿no? A través de sus diversos órganos, ¿no? Como les decía, pues en este caso, digamos, en el tema electoral, es la Organización Nacional de Procesos Electorales, perdón, oficina, ¿no? Entonces, la función pública, cuando es ejercida, se asume responsabilidad y esta genera una obligación de rendir cuentas. Entonces, es ahí y en ese momento y en esa circunstancia es donde el funcionario tiene que responder por la actividad que está realizando, tiene que responder por por lo que se está generando a través de su decisión. Esta rendición de cuentas es denominada pues, responsabilidad o acumulitaria, ¿no? Eh, es la obligación de los funcionarios y servidores públicos de dar cuenta a las autoridades competentes y ante la ciudadanía por el uso de los fondos y los bienes del Estado a su cargo y por la misión y el objetivo encomendado, ¿no? El Estado ha confiado en ti, ¿no? A efectos de que tú puedas decidir, ¿no? Respecto a una función determinada, y es el cual que tú tienes que rendir cuentas de la actividad que has realizado, ¿no? Este tema de rendición de cuentas a veces es un poco cansado. Yo recuerdo trabajar un poco trabajando en la función pública. Siempre cuando llega ya al periodo determinado de la rendición, siempre eh, tanto los alcaldes, los gobernadores regionales, es un dolor de cabeza para todos los funcionarios, porque ya empiezan, no que no hemos podido, no hemos podido cumplir con la convocatoria, ¿no? Pero la convocatoria es en una determinada fecha, se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, es complicado ese tema de la rendición de cuentas, sin embargo, es obligatorio para los funcionarios y servidores públicos realizar, porque tienen que rendir cuentas de los fondos y los bienes del Estado que han estado a su cargo, por administración de los recursos y por los actos en su gestión, ¿no? Aquí pues la ciudadanía pues, se presenta y señala no han cumplido con tal promesa de campaña o con el plan bicentenario, ¿no? O sencillamente, pues, eh, eh, si uno de los objetivos, y para cerrar brechas, en el cierre de brechas, estaba la creación de, no sé, dos colegios más en esa determinada ciudad, y lo que hacen es canchitas de fulbito o hacen lugares de esparción. Entonces, están incumpliendo ese objetivo de la gestión que ellos han asumido, ¿no? Porque siempre cuando una nueva autoridad entra ¿no? a la función pública,
siempre quiere tener sus propios logros y quizás empiezan, ¿no? Muchas veces empiezan de cero, siempre empiezan de nada. Sin embargo, se olvidan de que nosotros estamos en un plan bicentenario y tenemos que desarrollar esos objetivos y tenemos que cerrar brechas ante la ciudadanía para cumplir el objetivo de este plan binacional, ¿no? Del bicentenario, perdón. El no cumplimiento, ¿no? Trae como consecuencia eh, que los funcionarios y servidores, a través de sus acciones o omisiones, les sean imputables, ¿no? Infracciones por, ¿no? por esta acción u omisión dentro de del ejercicio de la función pública. Es por ello que vamos a hablar del tema de la responsabilidad, ¿no? Que es una consecuencia de las acciones u omisiones que se le imputan a los agentes públicos incurridas en el ejercicio de la función, que infraccionan algún precepto de la guía de la gestión, ¿no? Esto pues surge de la palabra del latín respondere, que significa estar obligado a. Entonces, si se encontraba obligado a, tenía que cumplir. Y como no cumplió, o como hizo lo que no debió haber hecho, entonces tiene que responder por ello, ¿no? Bien, entonces entramos al tema del sistema de control interno. ¿Qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es el conjunto, ¿no? de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos, métodos y actividades de las autoridades y del personal, ¿ya? Organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, ¿no? Que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales. Con ello, para la mejora, ¿no? Para la mejora de la gestión en eficacia, eficiencia, ética y transparencia. Aquí tengamos en cuenta varios puntos o varios elementos. Uno de ellos es el elemento de la autoridad y del personal. Si estamos viendo, no estamos viendo más que agentes de una misma institución. No vemos a terceros, no vemos a la Contraloría. Estamos viendo que el Sistema Nacional, el sistema de control interno, el sistema de control interno son las mismas autoridades y el personal que se están juntando a través de esta metodología que se está señalando. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales. Porque muchas veces en la institución pública se da, ¿no? Contratan a, no sé, un ingeniero X, y le dicen, pues, bueno, el ingeniero llega a la institución, pasó una semana, pasó 2 semanas, cumple con el trabajo asignado, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de la institución? O sea, lo que pasa con la administración pública es que no están orientados a un objetivo. Se pierde muchas veces el objetivo. ¿Cómo se pierde el objetivo? Porque desde el inicio el personal entra eventualmente a trabajar. Trabajan 6 meses, trabajan 3 meses, y no es continua su actividad. Al no ser continua la actividad, pasa esto, que el trabajo eventual siempre elimina al trabajo consecutivo, ¿no? Es por eso que el Estado pues, ha tenido
sin fin de innumerables veces que he querido constituir el servicio civil, ¿no? El servir. El servir también es una buena metodología. Esperemos que se llegue a implantar, pero ya ha pasado bastante tiempo. Esperemos, ¿no? Como les decía, esperemos que esto se pueda instaurar y que se llegue a formar el servicio civil correctamente. Bueno, ese sistema de control ya le habíamos referido, ¿no? Sí tienen algunas interrelaciones entre estos elementos que ya hemos leído, ¿no? Entre, por ejemplo, las acciones y actividades, los planes y políticas que están intrínsecamente unidos entre sí, ¿no? Las normas, por su parte, pues son las que disponen y las que ordenan dentro de la actividad el sistema de control interno. También el tema del registro, porque eso sí se tiene que ver, ¿no? Eso sí se tiene que tener una metodología a efectos de registrar todos los avances que se puedan tener sobre ellas. La organización, que eso también se va a ver ya más adelante, y los procedimientos y los métodos en el cual se aplica en el sistema de control interno. Entonces aquí nos afirmamos dos aseveraciones, que el sistema de control interno como proceso integral no debe ser considerado como un hecho o circunstancia o una condición ocasional, ¿no? O excepcional. O sea, hacemos control interno, pues ya, pues excepcionalmente vamos a hacer un... No, no se tiene que ver de esa forma. Tampoco es como algo adicional a las actividades que se han realizado o porque es una obligación, ¿no? No, sino el control interno tiene que estar relacionado intrínsecamente a las actividades de la misma entidad. A veces, como les vuelvo a repetir, la actividad diaria hace de que nos mecanicemos, nos incluimos, todos creo que nos incluimos, los que trabajamos en el Estado, que la actividad casi que es permanente, resulta siendo rutinario y nos olvidamos de lo esencial, ¿no? Que es el control interno, ese control interno que nos ayuda a mejorar. No lo queramos llamar así, pero eso es un control de calidad. Uno de ellos, ¿no? Si tenemos un MAPRO, o tenemos un ROF o un MOF, ¿quién tiene la función de? ¿Y para qué? Y para que se les haya dado, pues tenía que de alguna otra circunstancia haber asumido esa responsabilidad y haberlo ejercido efectivamente. Pero al ejercer esa actividad, genera calidad. O sea, este proceso integral de control interno es que va a dar calidad al servicio civil, ¿no? A la función pública. Y con ello va a mejorar el servicio al ciudadano, obviamente, ¿no? Obviamente. Debe desaprenderse debe aprenderse que esta acción se dan en todas las operaciones de la entidad, continuamente. Son inherentes de manera en que la gerencia administra la entidad, ¿no? Es parte del proceso continuo y es parte esencial de la administración pública, ¿no? Es parte esencial. Como les digo, parte de ese control interno hace de que, y de esta mejora continua, hace de que las actividades que se realicen sean de calidad, ¿no? Sean de calidad. Control interno como un proceso integral. Entonces, nos referimos a que el control interno debe ser incorporado a las actividades de la entidad, ¿no? Y es efectivo como se construye dentro de la estructura organizativa de la entidad y es parte integral de la esencia de la organización. O sea, no solamente tenerlo como algo, como les decía, pues no, algo cargado, algo pesado, algo que nos resulta siendo, pues, casi lo hacemos porque, bueno,
tenemos que hacerlo y la ley lo dice, o la norma lo dice de la Contraloría. No es así, sino parte integrante de nuestras actividades para la mejora continua de la misma, ¿no? El control interno debe ser integrativo con los diferentes controles de las actividades operativas básicas. La entidad puede evitar, perdón, procedimientos y costos innecesarios, ¿no? El control interno debe ser diseñado desde su propia gestión, no por encima de las autoridades, sino por parte del ciclo de gestión, volviéndose parte integrada de los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de la entidad. Y con ello, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo bastante, me vinieron a consultar, ¿no? Respecto a que habían hecho, por así decirlo, una auditoría. Entonces le digo, ya, y le digo, lo hizo Contraloría, le dije. No, me dice, no lo hizo Contraloría, sino que nosotros formamos una comisión auditora, dice, ¿no? Y ya, pero ¿cómo lo formaron? Le digo, no, por ejemplo, llamamos al jefe de personal, jefe de administración y ¿no? de contabilidad, los dijimos que vamos a hacer una auditoría y que ellos serán los integrantes. Ah, ya, bueno, entonces, ¿y qué resolvieron? No, que empezamos a revisar el proceso de compras, ¿no? Ya le digo, entonces, ya han emitido su informe. Ya, sí, claro, eso está bien, ¿no? O sea, es una parte de su control, pero, vean que si se dan cuenta, en el segundo concepto que les he puesto aquí, el control interno debe ser integrativo, o sea, debe estar inmerso, porque ¿qué es lo que estaban haciendo ellos, no? De alguna otra forma, sí, pues habían hecho, claro, esto no es válido para el Sistema Nacional de Control, o sea, no es válido para Contraloría, ni tiene ningún efecto legal. Quizás de orden, quizás para que ellos puedan ver su gestión, ¿no? Pero eso no corresponde no es estrictamente un control gubernamental, ¿no? Es un control interno de ellos que de alguna u otra forma lo hacen para que, como les vuelvo a repetir, para que vean sus procedimientos. Eso tampoco no es un control interno, porque el control interno integrativo eh, se desarrolla en la actividad que ellos realizan, ¿no? Si saben, por ejemplo, nos vamos al tema de, a ver, eh, digamos, la municipalidad, ¿no? Una municipalidad X. En el tema de pago, ¿no? A un proveedor. Si sabemos que siempre tienen inconvenientes en que se está pagando sin un sustento adecuado, eh, o sea, sin los documentos necesarios para que se realice el pago, entonces no es necesario crear otra oficina para que supervise, sino del quien tiene la función, eh, reforzar la función que tiene, uno, y otro, el caso de establecer un procedimiento o establecer una función a efectos de que su observación de ese funcionario se tome en cuenta, ¿no? Porque muchos pasan en lo que nosotros denominamos en la gestión de procesos, muchos procesos tienen reprocesos, ¿no? O sea, un documento que ya está a puertas de aprobarse, se dan cuenta del error, pero es que está mal el control interno. ¿Por qué? ¿Esto quién debió observarlo? La oficina de logística. ¿Y por qué no lo observó? No, es que lo pasaron así nomás. Entonces los filtros están mal. No están cumpliendo, entonces el sistema interno está mal.
Entonces, más o menos espero que se hayan dado cuenta del ejemplo que estoy queriendo enmarcar en este motivo. Entonces, no hay una situación de crear una oficina de enlace de revisión de pagos. No, eso no es tener control interno. Esa es sobrecarga de dependencias de un mismo organismo. Pero eso no es un control interno. Un control interno es de que ejerciendo cada uno su función, ¿no? Lo haga con el debido cuidado para que la función y la actividad y la acción que se realice sea adecuada, ¿no? Que sea de calidad. Y así, en una semana se obtiene el pago del proveedor, ¿no? Y no pues un mes porque está viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Entonces son ese punto que se quiere revelar. Porque yo sé que muchos de ustedes quizás no conozcan la administración pública, no conozco el público con que estoy hablando, o refiriéndome, pero espero haberme sido un poco, espero haberme sido claro, ¿no? Al ejemplo que les he dado. Bien, también el control interno es un proceso aditivo, toda vez de que en este caso, por ejemplo, cada una de las funciones, perdón, del control, ¿no? Del control interno, también se da en una forma, no el control interno que se dé adicionalmente, no, sino que estamentos del Estado, ¿no? Tienen un control interno dentro de ellos. Por ejemplo, y vámonos a la Fiscalía, que es el más conocido. La Fiscalía tiene, por así decirlo, dos controles internos, por así decirlo. El control interno, el OTSI, ¿no? Que es el órgano descentralizado de control institucional, que ve lo que corresponde a la función del fiscal, ¿no? O sea, la función. O sea, tú como fiscal, ¿cómo estás ejerciendo tu función, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Si es que estás acusando a tu debido tiempo, si es que las quejas lo estás elevando correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro, que es el control, la oficina, ¿no? De control interno, que lo tiene, bueno, que se encuentra en Lima, y que el jefe de esa oficina está reconocido por la Contraloría o pertenece ese trabajador a Contraloría, ¿no? Que es distinto, ¿no? Distinto. Pero ese órgano de control funcional fiscal solamente ve a la función fiscal y a la función de algunos servidores de esas instituciones públicas, ¿no? Y es por ahí que en este tema de control interno, el control es funcional. Es funcional. También lo tiene la PCM, lo tiene el MINJUS y lo tiene la SUNAT. Y otras entidades más del Estado, ¿no? Ahí se va a tener un control respecto al control jerárquico, vertical, transversal y constante, ¿no? Que es un tema, es otro tema de control interno, que también existe y por eso se lo está refiriendo este slide. Entonces tenemos también que hablar pues, de estos subconceptos que siempre se manejan en el sistema de control interno entre acciones y actividades, ¿no? Como acción, como algo general, algo como un marco, ¿no? Y las actividades, aquellas que están intrínsecas en la ejecución del mismo, ¿no? Las que se ejecutan a través de cada una de las dependencias, en cada uno de los objetivos que se van a tener que realizar, ¿no? Las actividades que se realizan para ella. Y esto se da a razón de que en abril del 2014, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ¿no? A través de su directiva, lo señala. Entonces, tenemos, como les decía, pues, ¿no? Entre las actividades de control se dan pues, procesos operativos de niveles funcionales y las acciones correctivas son aquellas pues,
que son necesarias para las actividades de control. Y bueno, también tenemos esos subconceptos, ¿no?, del sistema de control interno, como planes y políticas, ¿no? Planes que están inmiscuidos, están inmersos a lo que refiere al acuerdo nacional. Últimamente creo que están hablando mucho de la modificación de estas y las políticas públicas que están contenidas, pues, en el acuerdo, en las políticas del acuerdo nacional también. Los procedimientos y los métodos, ¿no? Aquellas actividades que están realizadas para poder tener un fin, y el método es la forma de la ejecución de esta misma, ¿no? Los componentes del sistema de control interno. Bueno, miren, existen, cuando hablamos de control interno, van a existir métodos, ¿no? Uno de estos métodos que nosotros hemos adoptado es la instituida por los Estados Unidos, ¿no? Hay austriacos, hay de otras latitudes también, el tema de control interno. Pero la que nosotros hemos adoptado son las del COSO, ¿no? Del COSO 2, que las siglas, que son siglas en inglés del comité, ¿no?, de responsabilidades de las organizaciones, donde se tienen ahí la denominación de COSO, ¿no? Y nosotros lo traemos como el sistema de gestión de riesgos de control interno para cualquier organización. Esto se basa en un marco cuyo objetivo es diagnosticar los problemas, generar los cambios necesarios para gestionarlos y evaluar la efectividad de los mismos, ¿no? Este concepto de costos se dio, como les vuelvo a repetir, en Estados Unidos para combatir el fraude empresarial, ¿no? Y esto mismo bueno, no obviamente todos los elementos, sino algunos de ellos, el COSO 2 se han extraído a efectos de poder aplicarlo también nosotros en el control gubernamental. El COSO 2 también, bueno, tiene un proyecto. Este proyecto se inició, ¿no?, en el 2001 con la implantación de los principios del COSO 1, y en el 2014 se modificó por una versión mejorada, el COSO 2, ¿no?, que es el que lo tenemos ahora. Se trata de un proceso continuo efectuado por la persona de una compañía de todos los niveles, y el diseño para identificar los eventos potenciales y evaluarlos. Así prevé seguridad a todo tipo de organización para el cumplimiento de los objetivos y proyectos sin el impacto de riesgos. Entonces, estos elementos que nosotros le vamos a llamar componentes, ¿no?, en el marco del control interno de COSO, son el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control y la información y comunicación y monitoreo. De cada uno de estos componentes vienen unos subcomponentes más, ¿no? Señores, este caso del COSO 2 es larguísimo de explicar, porque cada uno de los componentes, por ejemplo, el entorno de control tiene los subcomponentes, pues, del ambiente de control y demás, que es, como les vuelvo a repetir, solo el tema de COSO es toda una clase, ¿no?, de un par de horas, ¿no?, quizás un poco más, ¿no? Toda vez de que los conceptos que se manejan ahí son importantes para las empresas, denominados empresas, porque al final las instituciones del Estado también son empresas, ¿no? Porque aquí vamos a ver, pues, lo que se denomina el cliente interno, el cliente externo, y el producto que genera esta actividad, que es, por ejemplo, la propia actividad de la función pública, ¿no? Como les vuelvo a repetir, estos elementos ya se vienen trabajando, muchas veces se deja de lado, muchas veces falta reforzar en cuanto a los conceptos y conceptualizarlos, cada uno de ellos, ¿no?
Muy bien. Bueno, aquí tenemos estos componentes del sistema de control interno, porque, por ejemplo, ya lo estamos viendo, el componente de ambiente de control, ¿no? Que es el conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado control interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la organización. A ver, un momentito, por favor. No. Ya, muy bien. Entonces, el ambiente de control, ¿no? Que es el, como ya les había referido, que es de aplicación transversal a la organización. Por ejemplo, ¿qué instrumentos están asociados a este componente? Que lo debe tener, por ejemplo, cada una de las entidades y que muchos de ellos no los tienen. ¿Cuáles son? La declaración de la misión y visión y los valores. A ver, ustedes, señores, que se encuentran laborando, haciendo prácticas, o quizás quieran ingresar a una institución, ¿no? Del Estado, o si es que alguien del público es trabajador del mismo, ¿recuerdan su misión? ¿Recuerdan su visión, sus valores? O al menos los valores del trabajo en el cual se encuentran, ¿no? De la empresa que se encuentran, porque ojo que esto es aplicado a las empresas. El Código de Ética Institucional, escrito por la alta dirección, también deben tener los planes aprobados, el plan anual de contrataciones debidamente aprobados y autorizados, estructura orgánica organizacional, los manuales, ¿no? Los manuales, el manual de perfil de puestos actualizado, el PI, el ROF, ¿no? El MOF, que lo tengan, ¿no? Eh, el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? El reglamento interno de trabajo, el procedimiento de reclutamiento y selección del personal. Por lo general a veces ni siquiera lo tienen, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, y soy conocedor de que hay muchas instituciones del Estado, por ejemplo, lo clásico que todo el mundo lo tenemos enfrente todos los días, municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Tienen a cargo personas 276 que se van destacados, que se van a otras instituciones y tienen plazas libres, pero esas plazas no las convocan, o si las convocan mal. ¿Por qué? Porque no tienen el procedimiento de reclutamiento, pues, o sea, no lo han hecho, no se encuentran actualizadas y demás. Entonces, estos documentos generan un ambiente de control. Si es que estos documentos se encuentran aprobados y debidamente actualizados, no hay ningún problema. Por ejemplo, eh, yo recuerdo bastante el caso de las empresas que tomaban exámenes para las licencias de conducir, ¿no? ¿Qué pasaba? Que de acuerdo a un decreto supremo, el MTC señala de que las empresas que van a tomar, que van a emitir los certificados médicos para las licencias de conducir, sea lo que, el valor que sea, el nivel que sea, o sea, tanto para automóviles o para motos, tienen que hacer un depósito o tienen que presentar una carta fianza para que pueda garantizar la prestación del servicio. Entonces, pero ojo, eso estaba contenido en un decreto supremo. Eh, pero el, el tubo o sea, de la 27.444 de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala de que cuando exista una obligación por parte del administrado
contenido en un decreto supremo para un procedimiento en general, este tendrá que ser sistematizada, no recuerdo bien puntualmente, dentro de los 60 días hábiles de emitido el decreto supremo. ¿Qué quería decir? Que la institución que estaba encargada de autorizar a estas empresas que van a evaluar que van a emitir los certificados médicos para el otorgamiento de la licencia de conducir, ellos tenían que haber integrado en su TUPA, ¿ya? Tenían que haber integrado en su TUPA el requisito de la presentación de la carta fianza. Si es que ellos no integraban dentro de esos 60 días, no podían exigir a las personas, a estas empresas, la presentación de los requisitos que estaban establecidos en un decreto supremo. Entonces, más allá de que si estaba bien o estaba mal, porque obviamente era un requisito innecesario, porque esa carta fianza no garantizaba absolutamente nada del servicio de prestación de estas clínicas, pero al no estar integradas, pues no eran exigibles. Sin embargo, los gobiernos regionales en ese entonces sí lo exigían. Entonces, bueno, pues se tuvo que ir pues a un tema de barrera burocrática, ¿no? Yendo a un tema procedimental de Indecopi a efectos de que vaya esa situación. Por el lado del Estado, no, pero surge una indefensión porque el decreto supremo, sí, ya está bien, pero no lo has integrado a tu TUPA. Y si no lo has integrado a tu TUPA, tú no lo puedes, no puedes pedir como requisito si no está en el TUPA. Entonces, ¿qué importancia o de qué importante es tener actualizado el TUPA? Mucho, mucho. Porque puede estar contenido en un decreto supremo, pero si no está en el TUPA, no le es aplicable, ¿no? Como ellos hay miles de ejemplos. Sigamos. Y la evaluación de riesgos, ¿no? Lo que corresponde a la evaluación de riesgos, como definición en sí, es el proceso permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos, ¿no? Eso es el riesgo, es la posibilidad constante e eminente de de un evento que pueda ocurrir, que pueda afectar a los objetivos de la institución, ¿no? Esto, ejemplos de ellos, tenemos pues los lineamientos de políticas y directivas para la implementación de la administración de riesgos aprobados por la alta dirección. Establecer procedimientos para la administración de riesgos, inventario de riesgos a nivel nacional, matriz de riesgos, y definir el plan de administración de riesgos, los riesgos, monitoreo de ellos y demás, ¿no? Vamos a ver siguientes. A ver, ahora sí. Actividades de control. El componente de actividades de control tiene como definición que son políticas y procedimientos establecidos por la entidad para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de la institución. Ejemplos de ellos tenemos procedimientos de autorización, de aprobación de procesos y actividades documentados en normas internas. Segundo, tenemos los procesos de la entidad diseñados, documentados a través de mapas de procesos. Las matrices de segregación de funciones, ¿no? De los procesos claves, la realización de operaciones, actividades de control, custodia, registro de operaciones, el reporte de arqueos, inventarios físicos, por ejemplo, lo clásico, lo clásico, tanto en empresas que, que tienen a cargo, pues, recaudación de fondos públicos y también la recaudación de empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, un reporte de un arqueo de caja a un colegio profesional, a ojos cerrados. Ya, puedes confiar, puedes saber si puede ser lo que fuera. Puede ser incluso un contador que esté a cargo de un colegio profesional. Hacen el arqueo de caja siempre. Siempre hay una deficiencia que se puede hallar ahí, ¿no? Pero
el arqueo de las cajas tiene que ser continuo, ¿no? Los inventarios físicos de la misma forma, ¿no? Políticas de procedimientos documentados para la administración y los sistemas de información. Así también tenemos el componente de información y comunicación. Se refiere a la información interna y externa. Se requiere que la entidad, para llevar a cabo estas responsabilidades de control interno, apoyen en los logros de los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Políticas y procedimientos que garanticen el adecuado suministro de información al personal de la entidad para el cumplimiento de sus funciones y sus responsabilidades. Como les decía, muchas veces al personal ocasional, por así decirlo, que no se debería llamar ocasional, pero a veces lo contratan por 3 meses para que no genere vínculo en el Estado y demás. Solamente 3, 4 meses trabaja en el Estado y ya no lo van a seguir contratando, pero esos 3 meses no fueron de calidad. ¿Por qué? Porque el trabajador no sabía ni siquiera sus funciones. ¿Para qué? Bueno, a mí me han contratado como ingeniero supervisor de obras. ¿Y qué has hecho? Bueno, me he ido a cada obra, he levantado las actas y nada más. No, pero no has hecho un informe, no, solamente me he ceñido a hacer pues, un levantamiento de actas. Entonces, no se sienten identificados, porque tampoco no conocen bien la institución, ¿no? El procedimiento de documentos para el funcionario y los sistemas de información. Lo que pasa es que a veces los funcionarios no se saben comunicar, y a veces la comunicación de esto genera otro tipo de efectos legales, ¿no? Si tú a un locador le llamas la atención a través de un memorando, lo usa en un proceso al final laboral para que se quede en el puesto de trabajo. Situaciones como esas se dan, entonces hay que buscar los mecanismos y hay que establecerlos por escritos, ¿no? ¿Cuál es la formalidad que se tiene que dar, ¿no? Información interna, ¿no? A través de intranet, boletines, revistas, ¿no? Muchas veces de esto los funcionarios del Estado a veces se prestan, ¿no? No, dicen, yo estoy haciendo, mira, nunca lo hizo en su gestión, justo los 6 meses antes de que termine, se vuelven muy comunicativos, ¿no? Sacan revistas, ¿no? Pero qué casualidad, en todas las hojas de la revista sale el alcalde entregando donativos, sale con el tractor, sale con, pero, oye, pero no es una comunicación interna eso más parece un brochure de campaña política, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí está mal, ¿no? Eso también se tiene que regular, ¿no? Si bien es cierto, vas a comunicarte, pero comunica las actividades que se esté realizando y qué es lo que se va a realizar para que el servidor y el funcionario público sepa qué se va a hacer, pero no sirva pues de una situación de ella. Ojo que no estoy hablando de lo que se hace como actividad en razón de, eh, del control de la publicidad estatal, ¿eh? Ojo que no quiere decir eso, sino que estamos señalando de que se debe normar esto con directivas internas para que la comunicación sea realizada en forma directa, ¿no? Por los integrantes de la misma, ¿no? La comunicación externa también, ¿no? Felizmente esta sí está regulada, ¿no? Porque incluso hay normativa de Contraloría respecto a los portales de transparencia, qué dimensiones tienen que tener, cuánta información tiene que tener, o al menos le da un matiz de proporción de la página institucional, ¿no? Que tenga esa información pública para todos incluso para todos los ciudadanos, ¿no? Oportuno desarrollo de las actividades y demás. Otro componente es la supervisión, ¿no? Que como definición se refiere a el conjunto de actividades de control incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión de las entidades con fines de evaluación y de mejora continua. Como decía, acá están los lineamientos. O sea, esto es lo que deben tener, ¿ya? Para que me entiendan. Eso es lo que se debe tener. Por ejemplo, ¿no? Esto es lo que deben tener los lineamientos de diseño y metodología aprobados por la entidad para el desarrollo de las acciones de prevención y monitoreo. Se deben tener.
deben tener también registro de deficiencias reportadas por el personal. El procedimiento documentado por el manejo de los hallazgos y deficiencias y las oportunidades de mejoras implementadas en las medidas adecuadas de seguimiento. Así también el registro de las medidas adoptadas para el desarrollo de las oportunidades y mejoras de hacerse en su defecto, ¿no? Muy bien. También dentro de esto, y ya casi para culminar la exposición, bueno, me imagino pues que iremos a la sección de preguntas, pero no sé a lo que digan los moderadores. Vamos a referirnos a aquellas entidades exceptuadas antes de la resolución de Contraloría de 409 del 2019 de CG, en el cual pues estaban lideradas de esta metodología, ¿no? El FONAFE, ¿no? La Superintendencia de Bancas, Seguros, AFPs, la SBS, ¿no? Y las entidades financieras bajo su ámbito de supervisión. Ahora sí están, ¿no? Ahora sí están dentro de esta norma de cumplimiento del control interno, ¿no? Antes estaban exceptuadas, ahora no. Ahora deben cumplir la metodología del sistema de control interno. Se decía, pues, que ellos estaban en unos estándares muy elevados respecto ¿no? O sea, ellos sí estaban a nivel de COSO. O sea, ellos habían adoptado el COSO como control interno propiamente dicho, no parte de él, no adaptación del COSO, dos, sino todo el COSO. Sin embargo, se ha visto por conveniente, ¿no? La Contraloría, que es el ente rector, que también, aparte de su sistema de control interno, por más elevado y demás, tienen que cumplir lo dispuesto por lo que ya hemos señalado, ¿no? Por lo que está establecido en el COSO 2, ¿no? Y bueno, las entidades que forman parte del FONAFE, bueno, de electricidad, están todas las que ahí lo tienen en pantalla. En finanzas, pues el Agrobanco, Banco de la Nación, COFIDE, Fondo de Vivienda, en infraestructura Corpac, en APUS, el POS, en saneamiento Sedapal, hidrocarburos, ¿no? Eh, activos mineros, Petroperú, en servicios, ¿no? Editora Perú, ENACO, FAME, y demás, ¿no? Y, y todas las empresas supervisadas por la SBS, ¿no? Ahí ya tenemos la unidad de inteligencia financiera que también tiene que adoptar estas. No, agradezco bastante la oportunidad que se me ha brindado para poder presentar esta ponencia. Bueno, dejo pase al moderador para que... Doctor, muchas gracias también a No los sé cómo participantes. dejar de compartir. Sí, ya lo puse. Ah, Sí. ya. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Comunicar a los participantes que hay una Bueno, no opción. sé, ustedes, Sí, le estaba comunicando que hay una opción chat para que hagan sus preguntas o si no activar su micrófono, ¿no? Que está abierto también, lo pueden activar y hacer sus preguntas. a ver, bueno, no sé, si tú das lectura al chat, porque, bueno, yo solamente estoy viendo lo del Zoom, no sé si es que Sí, en el del Facebook Zoom, doctor. Live, ajá. Hay una pregunta del Zoom que dice, ¿qué hacer cuando los fiscales no aperturan investigación a pesar de conocer de la noticia criminal tiempo atrás? Bueno, como les decía, el tema de que nos trae a colación es el control gubernamental, ¿no? Más no el derecho penal propiamente dicho, ¿no? Eh, con lo que respecta a la noticia criminosa y mi poco conocimiento en derecho penal, eh, es de que si es que no es instruido por el fiscal a través de una denuncia, pues pueden, no sé, recurrir incluso a la Defensoría del Pueblo, ¿no? A efectos de que la Defensoría del Pueblo con su actividad pueda realizar, ¿no?
esta presentación, ¿no? Esta presentación de denuncia, me refiero, ¿no? Doctor, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, sí, dígame. Buenas tardes, doctor. Mire, tengo una pregunta. Yo como usuario de bastantes organismos del Estado, por ejemplo, Defensoría, los ministerios, las Fuerzas Armadas, uno cuando llama y solicita atención, nunca contestan. Cuando uno va a quejar el tema del control interno, nu- nunca están, hay encubrimiento, o sea, prácticamente no funciona y está bien lo que usted dice en el reglamento, pero yo personalmente las experiencias que he tenido como ciudadano, no como abogado, siento que no se cumple nada de lo que está escrito en la ley. ¿Qué se podría hacer, doctor? ¿Cuál es la vía más idónea para que funcionen estas entidades, doctor? Claro, mire, en principio, todo funcionario está obligado a hacer lo que la obligación propiamente le trae a la función, ¿no? Si, como ustedes dicen, pues, si es un fiscal que tiene que denunciar, tiene que denunciar. Yo sé, como les vuelvo a repetir, me causa mucha indignación, particularmente el tema de que algunos funcionarios no quieran ejercer su función o dejen de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sencillamente, como el propio recojo la basura o demás. Señores, esa impotencia no solamente viene de ustedes, también viene por parte de todos nosotros, porque somos ciudadanos, ¿no? No es que, por ejemplo, si yo trabajo en una institución del Estado, no me voy a presentar diciendo, o con mi photocheck, ¿no? Oye, yo soy fulanito de tal y atiéndanme, ¿no? No, eso no es. O sea, se debe hacer, o sea, debe cumplir con cabalidad su función pública al nivel que les corresponde cumplir, ¿no? Eso es lo que podría decirles. Ahora, más allá de que se pueda denunciar por una omisión de funciones, también está dentro de nuestro derecho, pues, ¿no? Pero, sin embargo, recordemos, señores, que el Estado a veces se encuentra limitado en sus recursos y a veces no lo hacen por la limitación de recursos, que esa es una excepción a la norma, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos denuncian el tema del no pago de sus haberes, ¿no? Porque a veces trabajan en el Estado y esto siempre ocurre, señores. Yo sé que hay bastantes estudiantes por acá, también estudiantes de Derecho. Por ejemplo, cuando se va de una gestión a otra, ¿ya? Cuando termina una gestión y empieza otra gestión, el que ingresa dice que todos los demás han sido delincuentes. Eso es lo general, por lo general. Siempre. Que sean o no lo sean, ustedes saben, señores, prima el principio el principio ¿no? Eh, de la inocencia, ¿no? Hasta que se le pruebe lo contrario. Sin embargo, lo que sí tiene que primar en esto es de que no les quieren pagar. ¿Por qué no les quieren pagar? No, es que es de la anterior gestión. Y de la anterior gestión los deberían haber pagado, pero no lo pudieron pagar por X motivo, ¿no? No, y no les pagan, ¿no? Hasta medio año, hasta incluso un año, ¿no? Hay casos peores. ¿Y cuál es su argumento? No tienen presupuesto. ¿Y qué dice el Código Penal? Cuando no hay un tema de pago efectivo, esto, dice, se exceptúa aquellos en el cual no se haya previsto el gasto. Entonces, si la nueva gestión nunca prevé el pago de los proveedores o servidores anteriores a su gobierno, pues nunca va a haber. Nunca va a haber. Entonces, pero tiene que ser sustentado con razonamiento y con razón, ¿no? A efectos de que no puedan cumplir la función, por ejemplo, en este caso de pagos, ¿no? De pago de servicios, ¿no? O pagos de haberes, particularmente en ese caso, ¿no? A ver, dice Fiorelli Morante, nos pregunta, ¿cómo está regulado los casos de nepotismo en el Ministerio Público? Bueno, el nepotismo tiene su propia ley, ¿ya? Tiene su propia ley. Referente al nepotismo en el Ministerio Público, tengo entendido,
no estoy tan seguro, que tiene unas directivas, tiene una ley y una directiva especial, ¿no? Por ejemplo, en Contraloría, en la SUNAT, otras instituciones del Estado, compañeros de trabajo se pueden casar y no hay ningún problema y no hay ninguna limitación a ello. Incluso yo casado, mi esposa puede postular ¿no? a donde yo trabajo y puede ganar la plaza y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, como un tema de nepotismo en el Ministerio Público, y tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, no es permitido, ¿no? Si es que hay un trabajador por ejemplo, si un funcionario, pues su hija del funcionario postula al Ministerio Público de esa misma dependencia, pues no va a poder ingresar, ¿no? Por un tema de nepotismo, pero eso es otra situación, porque ahí hay unas normas especiales, ¿no? Que, como les vuelvo a repetir, no ha sido materia de exposición, pero referencialmente les puedo comentar. Doctor, muchas gracias. Yo creo que con esto finalizamos la clase del día de hoy. Muy agradecido también a todos los participantes.